Reciban mi cordial saludo, estimados colegas y estudiantes. Mi nombre es Pedro Alburquerque Freire. Tengo a mi cargo la asignatura de Contabilidad Básica. De esta asignatura he tomado de la unidad 2 el tema referente al crédito tributario generado por el IVA pagado. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es el crédito tributario? El crédito tributario no está definido en la ley. Sin embargo, nosotros los contadores tenemos que saber que es el derecho que tiene el sujeto pasivo, es el derecho que tiene el contribuyente para deducir, para rebajar o para compensar el valor del impuesto que ha pagado cuando compra, deducirlo o compensarlo o rebajarlo ¿de dónde? Del valor del impuesto que ha cobrado cuando vende, y declarar y pagar en el mes siguiente la diferencia si hubiera lugar, que ocurriría cuando el IVA cobrado ha sido mayor al valor del IVA pagado. Si esto no ocurre, entonces quedará para el contribuyente un valor a su favor que constituye crédito tributario y que lo podrá aprovechar en los próximos periodos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Compramos mercaderías por $100. El 12%, pues pagamos $12. Vendemos mercaderías por $300. Cobramos 12%, $36. Al momento de hacer la liquidación del IVA en el formulario 104, tenemos IVA cobrado 36, IVA pagado 12. La diferencia de los 24 es lo que tenemos que pagar, porque los $12 constituyen crédito tributario para la compañía o para el contribuyente. Pero ahora, ¿cómo saber cuándo el IVA pagado constituye o da derecho a crédito tributario? Lo primero que tenemos que saber es cuál es la actividad a la que se dedica la compañía. ¿Cuál es la actividad del giro ordinario? A lo mejor se dedica a transferir bienes o a prestar servicios grabados con tarifa 12%, o a lo mejor se dedica a transferir bienes o a prestar servicios grabados con 0%. Si la compañía se dedica a la transferencia de bienes o a la prestación de servicios grabados con tarifa 12%, el IVA pagado constituirá o le dará derecho a crédito tributario. Entonces, contablemente debemos registrarlo en una cuenta separada, específica, que podríamos denominarla simplemente IVA pagado. Si por el contrario la compañía se dedica a transferir bienes o a prestar servicios grabados con tarifa 0% de IVA, entonces el IVA pagado no le da derecho a crédito tributario, no constituye crédito tributario. Entonces, contablemente debemos registrarlo ese IVA sumándolo al costo en ciertos casos o sumándolo al gasto en otros casos. Hay una disposición muy clara en el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es el artículo 153, donde están algunos casos de crédito tributario. El más importante es que el IVA pagado en la adquisición total o importación de bienes, materias primas, insumos o servicios y de bienes que pasen a formar parte del activo fijo del adquirente, cuando la compañía se dedica a transferir bienes o a prestar servicios grabados en su totalidad con tarifa 12%, entonces ese IVA pagado constituye crédito tributario. Así de sencillo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una sociedad contribuyente especial, llamémosla sociedad A, le adquiere a otra sociedad contribuyente especial, llamémosla B, mercadería para la venta, según factura X, por 50 refrigeradoras a un costo de $900, recibiendo un descuento en ventas del 2% por pronto pago. Entonces recibimos las facturas, vemos pues que son los 50 unidades por 900, son $45,000, y tenemos un descuento del 2%, que son $900. Ese subtotal que resulta de la diferencia de 45.000 menos 900 es la base imponible del IVA. Es a ese subtotal que tenemos que aplicarle el 12% de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La pregunta que tenemos que hacer ahora es ¿qué cuentas intervienen en esa transacción mercantil? Por un lado. Por otro, ¿cuáles son las disposiciones legales que afectan la transacción mercantil? Y la tercera pregunta, ¿cómo debe ser el registro correcto?
Si nosotros damos respuesta de manera correcta a esas tres interrogantes, quiere decir que estamos en capacidad de hacer el registro contable adecuado y todos los demás pasos del proceso contable serán excelentes. Por tanto, podríamos desde ya tener la seguridad que la consecución que hagamos o que tengamos de los estados financieros va a ser excelente, va a ser razonable, porque todo habrá sido de manera correcta. ¿Por qué? Porque el primer paso, que es el más importante, este que le estoy comentando, lo hemos hecho correcto. Ahí vamos a ver entonces qué cuentas intervienen en la transacción. Estamos comprando mercaderías para la venta. Por tanto, la cuenta se llama inventario de mercaderías según la norma internacional de contabilidad. Pero aquí, como es un inventario para la venta y la compañía se dedica a transferir bienes grabados con tarifa 12%, entonces ese IVA pagado le da derecho a la compañía a considerarlo como crédito tributario y tiene que separarlo simplemente en una cuenta denominada IVA pagado. Ya tenemos entonces el débito, 44.100 que va debitado a inventario de mercaderías, 5.292 que va al IVA pagado. Ya tenemos el total del débito. ¿Qué vamos a tener en el crédito? De acuerdo con la ley, de acuerdo con la regulación ecuatoriana, estos bienes muebles de naturaleza corporal constituyen transferencia de bienes o prestaciones de servicios que están grabados con el IVA. Pero debo hacer en este momento hincapié en el sentido de que todos los bienes, todos, absolutamente todos, están grabados con el IVA, salvo los inmuebles. Todos, no hay uno que no esté grabado. Lo que pasa que unos están grabados con tarifa 0% de IVA y otros están grabados con 12% de IVA. En este caso, pues, están grabados con 12% porque se trata de la compra de un bien que está de manera específica en el artículo 52 como bien grabado con el 12%. Entonces, cuando el adquirente, en este caso la compañía, compre o adquiera bienes, ¿no verdad? Bienes sujetos a retención del impuesto a la renta, porque son bienes grabados, son ingresos grabados, tiene entonces que retener el 1% de impuesto a la renta. Vamos a ver las disposiciones legales a continuación. El IVA también tiene que retenerlo porque se tratan de transferencias entre dos contribuyentes especiales. Vamos a ver a continuación cuáles son las disposiciones aplicables. Hecho esto, o dando respuesta a la primera pregunta, vamos a la segunda. ¿Cuáles disposiciones legales intervienen en la transacción? Vamos a ver que en primer lugar tenemos el artículo 52, que es el objeto del IVA. Las transferencias de bienes de naturaleza corporal están grabadas con el IVA. El descuento está en el artículo 58, numeral 1, que se refiere a la base imponible del IVA. Tenemos el IVA pagado, que constituye crédito tributario. El artículo 65 se refiere a la tarifa del impuesto y el artículo 66 al crédito tributario, teniendo por otro lado que tomar en cuenta también lo que indica el reglamento de manera precisa en el artículo 153 que les mencioné hace unos momentos. Por un lado. Por otro lado, tenemos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Hay una resolución expedida por el Servicio de Rentas Internas, la número 787, que se refiere a los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta. Como estamos adquiriendo bienes muebles de naturaleza corporal, entonces la retención será del 1%, por un lado. Pero por otro lado hay otra resolución, la 284, que se refiere a los porcentajes de retención en la fuente del IVA. Como es una transacción entre contribuyentes especiales, entonces el contribuyente especial adquirente debe retenerle al otro contribuyente el 10%, porque se trata de transacciones entre contribuyentes. Hecho esto, pues viene el registro contable. ¿Cómo debe ser el registro contable? Estamos comprando mercaderías para la venta, están ingresando a la contabilidad y a la bodega de inventario. Por tanto, requiere o demanda un débito a la cuenta inventario de mercaderías por 44.100, ya deducido el descuento. Por otro lado, tenemos que debitar también el IVA pagado, porque el hecho de haber pagado un IVA quiere decir que el Estado, el fisco, me debe ese valor, que lo voy a compensar después con el IVA cobrado. Ya tengo entonces las cuentas del débito. Giro un cheque, pues acreditamos la cuenta banco y registramos también como pasivo la obligación con la administración tributaria de pagar en el mes siguiente esas retenciones que hemos efectuado de renta y de IVA, por cuanto significan obligaciones por pagar.
Entonces, esta manera hemos dado respuesta a las 3 preguntas. Pero eso no es todo. Hay que tener presente que en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno hay un inciso al final que dice de manera clara lo siguiente: como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados. Esta disposición es muy importante, por cuanto, no obstante que la compañía transfiere bienes con tarifa 12%, habrán ocasiones en donde el IVA pagado no le da derecho a crédito tributario. Por favor, no le da derecho a crédito tributario por más que se dedique a transferir bienes o a prestar servicios gravados con tarifa 12%. Y aquí es donde es aplicable la disposición que les acabo de comentar. El ejemplo que les pongo es el siguiente. Suponga ahora que la misma compañía, el mismo contribuyente especial, adquiere ahora a una regular, a una sociedad que no es contribuyente especial, adquiere materiales o suministros de oficina para el área administrativa por $500. Recibimos la factura, suministro de oficina 500, IVA el 12% 60, total de la factura 560. Asimismo, tenemos que hacernos las 3 preguntas. ¿Qué cuentas intervienen en la transacción mercantil? ¿Cuáles son las disposiciones legales que afectan la transacción mercantil? ¿Y cómo debe ser el registro contable correcto? ¿Cuáles cuentas intervienen en la transacción? Hay una cuenta de gasto de suministro, pero a diferencia del ejemplo anterior, aquí el IVA pagado no se lo va a separar, sino que hay que sumarlo como gasto. ¿Pero por qué? Si la compañía transfiere con 12%, por esa disposición. Hay que tener en cuenta muy bien lo que dice la disposición, que siempre que se trate de un IVA pagado en la adquisición de bienes, diferentes activos fijos y inventarios, que sean para áreas de comercialización y producción, ese IVA sí constituye crédito tributario. Pero como no dice nada del área administrativa, debemos suponer que cuando se trate de este tipo de compras para esa área específica de la administración, ese IVA no constituye crédito tributario y por tanto yo no lo puedo separar, sino que tengo que sumarlo al costo como gasto. La cuenta entonces que interviene, débito 560, los 500 de los bienes más el IVA incorporado, 560, débito. Y asimismo, pues, como vimos en la transacción anterior, acredito los impuestos retenidos por pagar, tanto de renta como de IVA, y la cuenta por pagar porque esta compra era crédito. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones legales que intervienen? Las mismas anteriores, pero hay una específica, puntual para esto, que es el artículo 66, que también es crédito tributario, aplicable a la primera también. Sí, pero acá hay que aplicar de manera puntual el último inciso, que repito, por favor, como regla de aplicación general obligatoria, se tendrá derecho al crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios grabados con el impuesto. Ahí viene la condición, siempre que se los destine a la producción y comercialización de otros bienes y servicios grabados. Es por esa razón. Entonces tenemos ya las 2 preguntas y aquí viene el registro, ¿no? El registro contable, debitamos gasto de suministro 560, impuestos retenidos por pagar los 23 de renta IVA y las cuentas por pagar. Esto es en cuanto a los 2 ejemplos que me permiten explicar de manera clara el alcance de estas disposiciones. Y aquí podemos sacar las siguientes conclusiones. Si los materiales y suministros adquiridos fueran para la área comercial o de producción, entonces el IVA pagado sí constituiría o daría derecho a la compañía a considerar ese IVA pagado como crédito tributario, registrándolo por tanto contablemente en una cuenta separada, para al momento de tener que hacer la declaración en el 104, compensarlo, deducirlo, disminuirlo del IVA cobrado en venta o en la transferencia de bienes o prestación de servicios. Como en este caso fueron estos bienes para utilizarlos en el área administrativa, ese IVA pagado no constituye crédito tributario, no le da derecho a la compañía a separarlo contablemente, porque no lo podrá compensar ni rebajar del IVA cobrado, sino que tendrá que sumarlo como gasto. En cambio, si se trata de la adquisición de bienes para formar parte del activo fijo, miren por favor esta parte, y la compañía adquirente se dedica a transferir bienes o a prestar servicios grabados exclusivamente con 12%, entonces no interesa el área. Si se tratan bienes para activo fijo, si se tratan de la compra de bienes para activo fijo,
No interesa el área si se trata de la compra, por ejemplo, de vehículos, equipo de oficina o suministro. No interesa. Puede ser para el área comercial, de producción administrativa, que siempre el IVA irá separado. Siempre. Y se lo deberá, por tanto, contabilizar en esa cuenta separada. Cuando se trate, por el contrario, de la adquisición de bienes para formar parte del activo fijo y la compañía adquirente se dedique a transferir bienes o a prestar servicios grabados exclusivamente con tarifa cero, entonces el IVA pagado no constituye crédito tributario y deberá, por tanto, sumarlo al costo. Miren que he hablado de sumar al costo ahora y sumar al gasto. ¿Cuándo se suma al costo? Cuando los bienes que se adquieran son para activo fijo. ¿Cuánto se suma al gasto? Cuando se trate de otro tipo de bienes diferentes a activo fijo y a inventario. Ahí he puesto dos gráficos donde está representado de manera clara lo que les acabo de comentar, estimados amigos. La bibliografía que he aplicado en este momento es la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios y las dos resoluciones expedidas por el Servicio de Rentas Internas sobre los porcentajes de retención en la fuente del impuesto de la renta y del IVA. En la próxima sesión trataré sobre el crédito tributario por retenciones del IVA, originado por las retenciones de la fuente que le hacen a una sociedad regular cuando transfiere bienes o presta servicios grabados con tarifa 12% a una sociedad contribuyente especial que debe actuar como agente de retención del IVA. Muchas gracias, estimados colegas estudiantes.